Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada hice un comentario acerca de los samaritanos y entonces hablé del Antiguo Testamento samaritano que estaba escrito en los caracteres hebreos antiguos. Bueno, puntualizar que los samaritanos lo que tienen del Antiguo Testamento son los libros de Moisés, es decir, de Génesis a Deuteronomio. Eso es todo lo que ellos tienen, lo que ellos aceptan. Todos los demás libros ellos no los aceptan. Solamente una puntualización para que no creamos que los samaritanos tienen el mismo Antiguo Testamento que los judíos o que nosotros tenemos. Eso es una cosa. Y luego la otra cosa era acerca de Maaca, la madre de Asa, que tenía el mismo nombre que la abuela de Asa. ¿Os acordáis? Entonces yo dije que quizá el mejor entendimiento de esa dificultad sería que probablemente cuando habla de la madre que Asa destituyó a su madre, habría que entenderlo como abuela. Bueno, eso es una posibilidad. Otra posibilidad sería que la madre de Asa se llamara lo mismo que la madre de su padre, o sea, que su abuela, y que fueran dos personas diferentes. Lo que pasa es que es un poco raro que dos personas, dos madres, se llamen de la misma manera y los padres de cada una de esas madres se llamen también de la misma manera. Es una posibilidad, pero bueno. Y otra posibilidad también sería que el padre de Asa hubiera tenido relaciones incestuosas con su madre, con lo cual entonces hubiera tenido un hijo de su madre. Es también una posibilidad, pero un poco rara. Bueno, como es un asunto, esto, que es un asunto menor, no depende nuestra salvación de esto, pues entonces yo me incliné más bien por esto de que se refiera probablemente a la abuela. Pero cuando nos encontremos con una dificultad así sobre algún asunto menor, y hay dificultades, pues entonces lo que tenemos que tratar es de razonar y escoger la opción más factible, más posible, sin necesidad de ser demasiado rígido sobre el asunto, porque es algo que puede tener otras maneras de entenderlo. Y ya digo, como no es un tema del cual dependa nuestra fe, pues entonces vamos a ser flexibles y vamos a ser, bueno, pues de alguna manera, yo lo que digo es sobre cuestiones de estas que quedan así un poco en el aire, es que un día sabremos, un día entenderemos, y entenderemos todas las dificultades, nos quedarán aclaradas. Bueno, pues estuvimos viendo entonces el reinado de este hombre Acab, y vimos también la familia suya, y vimos también el reinado de Asa. Y es, como decíamos, en el reinado de Acab cuando se produce una intensidad de la maldad, un aumento de la idolatría como antes no se había conocido. Estaba el pecado de Jeroboam, el hombre que instauró un precedente maligno con aquellos 2 becerros que puso, pero lo que hizo Acab fue introducir de manera oficial el culto a Baal y a Asera, de tal manera que ya no es solamente una opción que el pueblo tiene de decir, bueno, pues yo me inclino por esta creencia y por este culto, sino que el culto a Baal y a Asera tiene rango, tiene categoría legal y oficial, de tal modo que cualquiera que no entre por ahí va a tener dificultades y problemas. Y es ahí, en ese momento, cuando la oscuridad espiritual
es mayor que nunca antes cuando surge la figura de Elías. Y decíamos que Elías es el hombre de Dios para la hora más oscura, para la hora más tenebrosa. Y efectivamente, Dios levanta sus instrumentos, levanta sus siervos, precisamente cuando las circunstancias son más difíciles y su causa parece que está perdida porque el mal ha tomado la hegemonía, ha tomado la preponderancia, pero es en ese momento, es en ese instante cuando Dios levanta instrumentos que van a ser su testimonio, testimonio además poderoso de su causa. Porque una de las cosas que dijimos es que con Elías y con Eliseo, que va a ser su sucesor en el ministerio, acontece una etapa, una época de varias décadas en las que se suceden los acontecimientos sobrenaturales, los milagros. Dios va a utilizar a Elías y a Eliseo de forma extraordinaria, como no se veía desde los tiempos de Moisés y de Josué, cuando también hubo tantos acontecimientos sobrenaturales en los que Dios intervino. Luego las cosas se tornan más normales, vamos a decir, pero ahora, cuando comienza el ministerio de Elías, es cuando se van a ver uno tras otro todos esos acontecimientos. Y de hecho, si vamos a la página 79 del manual, tenemos aquí un diagrama en el que se aprecia esto que estoy diciendo. Las predicciones y los milagros en el ministerio de Elías y Eliseo. Predicciones son palabras que ellos pronuncian de parte de Dios que se cumplen. Y palabras a veces sobre cuestiones que diríamos, eso va contra la lógica, eso va contra lo natural, pero precisamente por eso es por lo que esas palabras entonces muestran ese poder de Dios que está detrás. Y luego están los milagros. Por ejemplo, y vemos una cosa en esta tabla comparativa que veis ahí a Elías y Eliseo, que resulta que Eliseo, hay muchas más señales en Eliseo que en Elías, ¿veis? La lista de Eliseo es mucho más amplia que la de Elías. Y eso nos lleva a una reflexión, que es que a veces el alumno puede superar y supera al maestro. Y efectivamente este es el caso con Eliseo, donde las cosas que él va a hacer van a ser mucho más numerosas que las que ha hecho su maestro Elías, ¿no? Ahí se me ha olvidado incluir en la lista de Elías, después de el primer acontecimiento que él predice, que es la sequía durante 3 años, se me ha olvidado meter entre la sequía y la harina y el aceite los cuervos. Es decir, quizá podéis, si tenéis ahí un lápiz o un bolígrafo y queréis aprovechar ahora, pues podéis meter ahí entre sequía y harina y aceite los cuervos. Cuervos se refiere a que son los cuervos los que van a traerle carne. Y eso efectivamente es un acontecimiento que está fuera de las leyes naturales, ¿no? de la lógica. Bien, aquí tenemos entonces, estamos en el capítulo 17 del primero de Reyes y vamos a leer el versículo 1. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: a Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hay 3 encuentros personales que Elías va a tener con Acab. 3 encuentros personales. Y este es el primer encuentro. Y aquí vemos la palabra que Elías le está lanzando a Acab. Ya dijimos que el nombre Elías significa el Señor es mi Dios.
El Señor es mi Dios. Y entonces, en ese sentido, no Baal es mi Dios, o Asera es mi diosa, sino el Señor es mi Dios. Y en ese sentido, el nombre de Elías va a acompañar a lo que verdaderamente Elías cree y defiende, que es la causa de Dios. Y aquí lo tenemos plantándose delante del rey, delante del poderoso. Llama la atención que fíjate lo que se dice: entonces Elías tisbita, o sea, de la población de Tisbe, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. No se nos dice el nombre del padre de Elías. Hay muchos profetas que cuando se dice el nombre del profeta, siempre, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones se menciona el nombre del padre. Conocemos el nombre del padre de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Oseas, de Joel, de bastantes profetas conocemos el nombre del padre. Sin embargo, de Elías ni siquiera se menciona de quién era hijo. Es decir, estamos ante alguien que no destaca por su cuna, ni por su linaje, ni nada de eso. No tiene categoría humana, vamos a decir, para decir es que yo soy hijo de... No. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que aquí estamos ante un hombre, un verdadero hombre de Dios, que se va a plantar ante Acab, ante el rey Acab, y le va a lanzar esta palabra: vive el Señor Dios de Israel. Y aquí ya hay un claro posicionamiento de decirle a Acab: no es lo que tú has fomentado con tu mujer Jezabel, el culto que tú has comentado, esos no son dioses de Israel. El Señor es el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Cuya presencia estoy quiere decir a quien sirvo. De la misma manera que un siervo, un servidor, está en la presencia de su amo, pendiente de cualquier gesto, de cualquier palabra que el amo indique o diga, para inmediatamente ponerse en marcha, ponerse en ejecución. El siervo está pendiente de lo que el amo le quiera ordenar. Es lo que aquí está diciendo Elías: vive el Señor en cuya presencia estoy. Es decir, a quien sirvo. Estoy bajo sus órdenes, estoy a sus órdenes en todo aquello que me quiera mandar. Y luego está la palabra que aquí manda, el anuncio que aquí le hace a Acab: no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Y estamos aquí ante un total desafío que Elías le está lanzando a Acab, porque supuestamente, quien tiene el control sobre el clima es Baal. Baal es el dios de la lluvia, es el dios del trueno, es decir, es el dios del clima. Del clima depende la tierra, de la tierra depende nuestro sustento, por lo tanto, supuestamente se depende de Baal, el pueblo depende de Baal para su sustento, para poder vivir, para poder comer. Esa es la teoría falsa. Pero lo que Elías está diciendo aquí: no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. O sea, Baal no determina nada. Baal no es el que ordena, el que manda, el que tiene el control. Quien tengo el control soy yo. Y evidentemente no porque yo sea algo o yo sea alguien, sino porque yo soy siervo del Señor, el Dios de Israel. Así que este es el primer encuentro
que Elías tiene con el rey Acab. Esto denota la valentía, la fuerza interna que Elías tiene. Porque ante un poderoso no es lo mismo de lanzarle esto a un fulano por ahí que nadie sabe quién es, un pobre campesino, un pobre pastor, que decírselo cara a cara al rey de Israel. Pero esto es precisamente lo que Elías está haciendo. Y con ello lo que está diciendo es: Baal es nulo. Baal es una nulidad. No puede, no tiene poder para hacer nada. Quien tiene el verdadero poder es el Señor al cual yo sirvo. Y efectivamente, esta palabra de Elías no es solamente un anuncio lanzado así al aire que efectúa, sino que es algo que se va a cumplir. Y va a venir una sequía, una dura sequía. Porque en el capítulo 18 y versículo 2 dice: fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. El hambre era grave a consecuencia de la sequía. Y en el versículo 5 dijo pues Acab: Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a los mulas, para que no nos quedemos sin bestias. No hay agua, no hay para el ganado tampoco, para sostener. O sea, el anuncio que ha hecho Elías a Acab se está cumpliendo. Y ahí es donde, a continuación, Dios va a mandar a Elías al arroyo de Kerit. Ya lo vimos en el mapa, en la página siguiente, precisamente, la página 80, tenéis ahí al lado del río Jordán, que cruza en medio del mapa. Allí tenéis un pequeño arroyito que sale del Jordán a la derecha, el arroyo de Kerit. Es ahí donde Dios va a mandar a Elías para que beba agua del arroyo en tanto en cuanto el arroyo tiene todavía agua. Y para el sustento de Elías, para la comida, Dios va a hacer que cuervos le lleven de comer. Allí en el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Hay algo que choca en primer lugar, o aparentemente, en este hecho de los cuervos llevándole carne a Elías, porque los cuervos estaban catalogados en el libro de Levítico dentro de las aves inmundas, es decir, las aves que no hay que tocar y, por supuesto, mucho menos comer. Había aves limpias, por ejemplo las palomas, pero había otras aves que estaban consideradas inmundas. El águila, el azor, el buitre, el cuervo. Y llama la atención que Dios precisamente escoja a los cuervos, a esos animales, a esas aves que son inmundas, para llevarle la provisión a Elías. Y es que Dios se complace a veces en utilizar instrumentos que son improcedentes, vamos a decir. Y Dios hace las cosas así. Pero de alguna manera esto prepara el terreno para lo que a continuación viene. Porque una vez que el arroyo se seca, es decir, la sequía no solamente la padece Acab y la padece el pueblo de Israel, sino que el mismo Elías va a resentirse de los efectos de la sequía, porque el arroyo de Kerit se seca. Y allí es donde Dios le manda a Sarepta, que es la población que estaba muy al norte, es decir, en el territorio de Fenicia, entre Sidón y Tiro. Allí lo tenéis en el mapa 80, a casa de una mujer viuda que tiene un hijo. Y Dios podía haberle enviado a Elías a alguna de las poblaciones de su propio pueblo, ¿verdad?
Había, como dijo Jesús, había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías. Sí, claro que sí. Pero sin embargo Dios no le va a mandar a una viuda de Israel, sino le va a mandar a una viuda del territorio enemigo, precisamente de donde procedía Jezabel, la mujer de Acab. Ella era hija del rey de Sidón. Por lo tanto, Elías, al ser enviado por Dios a Sarepta, de alguna manera se está metiendo en la boca del lobo, es decir, en territorio enemigo. Pero es allí donde Dios le manda. Y allí vemos cuando llega al lugar, en el versículo 11, o mejor 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. O sea, Elías está poniendo a esta mujer en una prueba de fe, porque lo que tiene esta mujer es un puñado de harina y un poco de aceite, que es el sustento que le queda para ella y para su hijo. Y lo que Elías le está diciendo es: prepárame a mí, para mí primero, de esa harina y de ese aceite unas tortas, y luego para ti. El razonamiento humano, la lógica humana nos diría: no, lo siento, Elías, primero miro por mí y miro por mi hijo en vista de la escasez y de la dificultad que estamos pasando, y si sobra, entonces te dejo para ti. Pero esta mujer va a obedecer, va a hacer caso de lo que Elías le está diciendo y le va a preparar para a él antes que para ella y su hijo. Y como resultado de eso, entonces va a venir la palabra de Elías de que la harina de la tinaja no va a escasear y el aceite de la vasija tampoco va a menguar hasta que venga lluvia de lo alto. Así que aquí tenemos yo diría a uno de esos héroes en esta mujer, a uno de esos héroes de la fe que se mencionan en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 33, dice Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Por fe alcanzaron promesas. Y efectivamente, esta mujer va a alcanzar la promesa de que la harina no escaseará y el aceite no menguará. Va a alcanzar esa promesa mediante la fe, o sea, mediante la confianza en la palabra que Elías le está trayendo. Aquí tenemos un milagro que rompe totalmente las leyes naturales, porque la ley natural lo que dice: si tú quitas, si tú sustraes de algo, eso se reduce. Esa es la matemática, esa es la lógica humana y la experiencia humana. Pero lo que va a ocurrir aquí es que tú estás tomando y tomando y tomando, y sin embargo las cantidades no están mermando, no están restando. Y en esta casa de esta mujer y este hijo que tiene, se va a producir otro hecho sobrenatural, otro milagro, que es la primera resurrección que tenemos registrada en el Antiguo Testamento, porque el hijo de esta mujer
va a contraer una enfermedad, resultado de la cual va a morir. Y ahí es donde viene la oración de Elías a Dios a favor de ella, de la mujer, y también del muchacho que está muerto. Versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Como digo, el primer caso de resurrección que tenemos en el Antiguo Testamento. Va a haber otros 2 más en el Antiguo Testamento y van a ser fruto del sucesor de Elías. Eliseo va a resucitar también a un muchacho que era hijo de una dama de Sunem, donde él estuvo alojado, lo va a resucitar, y cuando Eliseo muera y sea enterrado, va a haber un incidente que se va a producir en una batalla y alguien va a caer muerto, va a tocar el cadáver, la tumba de Eliseo, y como consecuencia va a ser resucitado también. Luego en el Nuevo Testamento, por supuesto, tenemos bastantes casos de resurrecciones, que unos de ellos los efectuó Jesús, y hay algunos otros que los efectuaron Pedro en un caso y Pablo también en otro. Pero aquí estamos entonces ante este milagro de la resurrección. Había un mito respecto a Baal, que era que como las estaciones del año, la primavera las cosas reviven, luego en verano están en auge, en fruto, en otoño empiezan a declinar y en invierno se mueren, que todo eso obedecía, el mito decía, de que Baal muere y resucita cada año. Y por eso los ciclos en la naturaleza se obedecen a ese ciclo de Baal. Pero aquí tenemos a un muchacho que ha muerto y no es Baal el que lo restituye a la vida, sino que es el Señor, Dios de Israel, aquel a quien sirve Elías, el que tiene el control sobre la muerte y sobre la vida y sobre la resurrección. Así que en estos milagros que estamos viendo de Elías y en estos pronunciamientos que él está dando, lo que está poniéndose cada vez claro es quién verdaderamente es Dios. No es Baal. Baal no es más que un ídolo que no tiene existencia ni tiene ningún poder. En cambio, el Dios al que sirve Elías es el Dios vivo y verdadero, que efectúa aquello que humanamente es imposible de que se efectúe. Y así es como llegamos al capítulo 18, donde se va a producir el segundo encuentro de Elías con Acab. Pero en este capítulo 18 tenemos a un personaje que era mayordomo de Acab, que se llamaba Abdías. Capítulo 18 y versículo 3, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso del Señor. Abdías. La palabra, el nombre Abdías significa siervo del Señor. Siervo del Señor. Era un hombre temeroso, hacía honor a su nombre. Era siervo del Señor. Lo que pasa es que en Abdías hay por un lado el temor de Dios y por otro lado está el temor del hombre. Hay una mezcla en el corazón de este hombre. Es temeroso en gran manera, como dice aquí
del Señor, pero también es temeroso del hombre, porque cuando se presenta ante Elías, Abdías, le dice esto, versículo 9, pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Porque le acaba de decir, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y entonces él le dice, ¿en qué he pecado? Para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate. Tiene temor de Acab, de decirle que Elías quiere verte. O sea, aquí tenemos al hombre que por un lado teme a Dios, pero cuando su vida corre peligro, tiene temor del hombre. Hay una mezcla en este hombre. Y es lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 29 y versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo, o sea, el temor del hombre es una trampa. La cobardía, al final lo que hace es amilanarte, es detenerte, es frenarte, es paralizarte. El temor del hombre. El temor de Dios lo que hace es lanzarte, es fortalecerte, es darte valor. Pero el temor del hombre lo que hace es acobardarte. Y esto es el contraste que hay en este hombre, que por un lado quiere ser fiel a Dios, pero por otro lado, cuando llega el peligro o puede llegar el peligro de su vida, entonces dice, cuidado. No es el único caso. Cuando el Evangelio comenzó, al poco tiempo empezaron también las persecuciones. Y hay algunas de las persecuciones romanas del Imperio Romano que han pasado a la historia, porque fueron muy fuertes, muy duras contra los cristianos y contra los dirigentes cristianos. Claro, allí estaba la amenaza de muerte. Si confiesas a Cristo, entonces había pena capital. ¿Qué hicieron algunos? Algunos dijeron, no me importa, yo voy a ser fiel a Jesús, aunque me cueste la vida. ¿Qué hicieron otros? ¿Qué hay que hacer para escapar de esta situación? Pues lo que tienes que hacer es quemar un poquito de incienso en el altar al emperador. Pues lo hago y ya está. Y hubo otros que dijeron, bueno, eso es apostasía, eso es negar la fe, quemar un poquito de incienso. A ver si hay una solución intermedia que no acarree tanto de negar la fe. Y entonces lo que hacían era comprar el documento que certificaba que habías quemado incienso sin haberlo quemado personalmente. O sea, tú pagabas que alguien te escribiera el documento oficial, he quemado incienso, has quemado incienso, pero sin haberlo hecho. Y de esa manera ellos pensaban, ya he salvado mi conciencia. No lo he hecho y al mismo tiempo no tengo que enfrentar la muerte. Bueno, es lo que ha pasado con Abdías. Pasó entonces en los comienzos del cristianismo y pasará siempre. Los que están dispuestos a ser fieles hasta las últimas consecuencias, los que llega a ese punto y dicen, no puedo, no estoy dispuesto a esto, y otros que buscan soluciones intermedias que de alguna manera les salven la vida y también les salven su conciencia. Bueno, aquí es donde se va a producir, después de este incidente, es cuando se va a producir el segundo encuentro de Elías con Acab. Lo tenemos en este capítulo 18, versículo
17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Fíjate aquí la osadía que tiene el mal de acusar al bien de lo que está ocurriendo. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Es decir, como si lo que estuviera pasando, la sequía, con todas sus consecuencias, fuera culpa de Elías, fuera responsabilidad de Elías. El mal es osado, ¿eh? El mal es atrevido, y entonces acusa lo injusto, acusa a lo justo, lo malo acusa a lo bueno de lo que está ocurriendo. Pero aquí tenemos a Elías de nuevo plantándole cara a este hombre. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Aquí tenemos de nuevo la resolución, la valentía de Elías poniendo las cosas en su sitio. La culpa de lo que está pasando es tuya, es tu maldad, es tu idolatría, lo que ha traído toda esta ira de Dios. Y aquí vemos una lección importante. Si el mal es osado, si el mal es atrevido, Elías es igualmente osado y atrevido. Pero no osado y atrevido porque él sea un inconsciente, un irresponsable y está diciendo cosas que no debe de decir. No, esta osadía es una osadía en Dios y un atrevimiento en Dios. Tiene el respaldo de Dios. No es un insensato, un loco que está diciendo cosas que no debería decir, sino que está enfrentándose con el mal. Y allí es donde no solamente va a quedar en palabras este enfrentamiento entre Elías y Acab, sino que lo que Elías le va a decir a Acab es que convoque en la cumbre del monte Carmelo a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Asera, y entonces allí es donde se va a dilucidar quién es Dios, si es Baal o es el Señor. Y efectivamente ahí tenemos la escena del monte Carmelo. Esta escena es un duelo en el que hay dos contendientes, dos que están enfrentados por dos causas opuestas. No es el único duelo que tenemos en el Antiguo Testamento. Ya vimos un duelo parecido entre Moisés y Faraón. Ya vimos un duelo parecido entre David y Goliat. Y ahora vamos a ver aquí el duelo entre Elías y todos esos falsos profetas. Hay en estos tres duelos que he mencionado, hay una característica que es de los tres. Y es que detrás de los contendientes humanos está el Dios de Israel y los dioses falsos. Detrás de Moisés está el Dios de Israel. Y detrás de Faraón están todos los dioses de los egipcios. Detrás de David está el Dios de Israel. Y detrás de Goliat están los dioses de los filisteos. Detrás de Elías está el Dios de Israel. Y detrás de esos falsos profetas están Baal y Asera. Y de la misma manera que los dos duelos anteriores de Moisés y de David terminaron con la victoria de estos siervos de Dios. En definitiva, la victoria de Dios sobre todos esos ídolos falsos. Aquí
va a ocurrir lo mismo. Este duelo va a acabar con la victoria del profeta de Dios, o sea, de Dios mismo, y la derrota de los falsos profetas y, por lo tanto, también de los ídolos a los cuales ellos están sirviendo. Pero fíjate, en el duelo de David contra Goliat era 1 contra 1, aunque uno era así y el otro era así, pero era 1 contra 1, ¿verdad? Aquí es 1 contra 850. Son 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. 1 contra 850. Según el cálculo humano, Elías no tiene nada que hacer frente a estos números. Según la lógica humana, la verdad estaría de parte de los números. Según la experiencia humana, la victoria va a estar de parte de los que tienen muchos números en su favor. Sin embargo, va a ser todo lo contrario de lo que dice el cálculo, la lógica y la experiencia humana. Hay unas matemáticas de Dios que son contrarias a las matemáticas humanas y las voy a escribir un momento ahí. A ver, queda un poco de sitio todavía. Esto lo voy a borrar ahora de momento. Estas son las matemáticas de Dios. 850 más Baal, más Asera, más Acab, más Jezabel, es igual a 0. 1, que es Elías, más Dios, es igual a infinito. Estas son las matemáticas de Dios, que no son las matemáticas humanas. Eso es lo que va a ocurrir allí en el Monte Carmelo. Todo este poderío de los números, todo este poderío de los reyes, todo este supuesto poderío de los ídolos, sumado, todo ello da 0. 1. Un 1. Es muy poco, ¿verdad? Más Dios es igual a infinito. Y ahí es donde va a quedar en evidencia que Baal no es más que una realidad virtual. Sabemos ahora lo que es la realidad virtual, ¿verdad? Estamos familiarizados con ello, porque prácticamente ahora el mundo ya es todo virtual. Ahora te ponen las gafas esas, y entonces te crees que estás con Alejandro Magno allí peleando batallas y no sé qué y no sé cuánto. Es realidad virtual. En el momento que te quitas las gafas, todo se ha esfumado y todo ha desaparecido. No es nada. Nada es real. Eso es Baal y eso es Asera.
y todos los que le siguen. Es una realidad virtual que no tiene consistencia, pero está la realidad real, la realidad verdadera, que es el Dios vivo, el Dios de Israel, y el que está con él, entonces, es el que determina lo que va a ocurrir. Allí en ese monte, en el Monte Carmelo, se van a realizar dos actos de culto. Una es la propuesta que les hace Elías: vosotros escogeros un buey, ponerlo sobre el altar, no pongáis fuego debajo de la leña, y yo también haré lo mismo. Invocad vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de mi Dios, y el que responda por fuego, ese evidentemente es Dios. Ese es dos altares, dos actos de culto. Uno está basado en la invocación a un ídolo, el otro está basado en la invocación a Dios. Uno está basado en una oración mecánica y repetitiva. Fíjate allí en este capítulo 18, versículo 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Esta frase, Baal, respóndenos, esta invocación, fue desde la mañana hasta el mediodía. ¿Te imaginas? Todo el tiempo escuchando la misma frase, la misma matraca, la misma monserga, todo el tiempo. Esto recuerda a lo que Jesús dijo cuando habló de la oración, de que no fuéramos como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y efectivamente aquí tenemos a unos que pensaban que por su palabrería, por sus fórmulas, iban a ser escuchados. Este es un culto basado en el duro trato del cuerpo que ellos están efectuando. Versículo 28, y ellos clamaban en grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Es como para atraer la atención del ídolo, ¿no? Y está basado evidentemente en el esfuerzo humano. Versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Porque no había nada detrás de todas esas invocaciones. Y ahora está el altar que Elías va a levantar. Elías va a hacer una oración sencilla, no una oración mecánica y repetitiva todo el tiempo, diciendo lo mismo. Es una oración sencilla. Es un altar que él, en el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Así que aquí Elías va a hacer un altar representativo de la unidad del pueblo de Dios, de las 12 tribus, no de las 10 tribus, que eran los del reino de Israel ahora en el norte, y estaban los de Judá y Benjamín en el sur, que eran 2. No, él no hace un altar de 10 piedras o de 2 piedras, hace un altar de 12 piedras, representativo de la unidad, de la totalidad del pueblo de Dios. No es un altar sectario. Es decir, como yo pertenezco al reino del norte, pues entonces solamente cojo 10 piedras. Los del sur ni los miro, no cuentan. No. Es en la totalidad del pueblo de Dios.
Y además lo hace de parte del Señor. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. O sea, de parte del Señor. No es una iniciativa suya, personal, propia, lo que Él está haciendo. Él lo está haciendo, esto, de parte de Dios. Y además es un holocausto que solo Dios puede hacer arder. ¿Por qué? Porque cuando Él hace la zanja esa, versículo 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en una sequía. El sol está cayendo, está quemando. Y puede ser que en el suelo haya hierba seca. Que el sol, en ese calor, pueda hacer fortuitamente que la hierba prenda, que la leña prenda y que el holocausto arda. Pero para evitar que nadie piense que aquí se trata de un fraude, para evitar que nadie piense de que se trata de cosas fortuitas o naturales que están ocurriendo, Elías manda derramar todos estos cántaros de agua sobre el altar, sobre la leña. La leña está totalmente húmeda, mojada. Es imposible que por una causa fortuita eso prenda y aquello se forme un fuego. Eso es lo que está haciendo Elías, poniendo las cosas imposibles, humanamente hablando, naturalmente hablando, de tal manera que si eso prende, si eso arde, es únicamente porque Dios lo ha hecho arder. No porque ha habido una casualidad de que el sol y la hierba y no sé qué y la leña han producido todo aquello. Y efectivamente, la respuesta por fuego demuestra de manera fehaciente a los ojos de todos de que Baal no es nada. El Señor, el Dios de Israel, es Él, el verdadero, vivo, capaz de hacer lo que es imposible que se haga. Y ahí es donde se va a producir el fin de la sequía. Ahí, por otro lado, es donde viene el reconocimiento del pueblo, 18:39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al torrente de Cisón y allí los degolló. Hay un desenmascaramiento de lo falso y una sentencia. Estos que se estaban haciendo pasar por verdaderos profetas han sido desenmascarados por Elías frente a todo el pueblo, y ahí es donde se produce la sentencia. Y aquí es donde va a venir a continuación el fin de la sequía, que el fin de la sequía viene como resultado de la oración de Elías. La oración de Elías. Santiago nos dice en su carta que la oración eficaz del justo puede mucho. Y a continuación menciona a Elías, que aunque era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, sin embargo oró. Y el cielo se cerró. Oró de nuevo y el cielo dio la lluvia. Y hemos visto que oró y el muerto se levantó. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí es donde Elías ora por lluvia. Aparentemente el cielo está raso,
no hay nada que anuncie que lluvia puede haber, de pronto aparece una pequeña nube y luego todo el cielo se llena de nubes y viene una lluvia torrencial. Es en el momento en el que Elías ha orado y Dios ha respondido. Baal no tiene control ni del clima, ni de la vida, ni del fuego, ni de nada. Es la falsedad de la idolatría. Y después de ser testigo de todo esto, cualquiera pensaría que Acab va a reconocer a Dios. ¿Cómo no? Después de ver todo esto, ¿quién no? Capítulo 19 y versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Ha habido alguna reacción en Acab? ¿Hay una señal de cambio en este hombre, de conversión, de arrepentimiento, de decir, qué error el que he vivido, qué mentira la que he estado promoviendo? Ni atisbo, no hay señal ninguna. Lo cual nos demuestra una cosa muy importante, porque hay gente que dice, no, yo si viera algo, entonces creería. Pero aquí tenemos a uno que vio, y fíjate lo que vio. Y sin embargo su corazón está tan duro como estaba antes. Es decir, se pueden tener todas las señales y sin embargo seguir sin creer. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Fue exactamente eso. ¿Hizo milagros Jesús? ¿Hizo portentos? Claro que sí. Y sin embargo, si vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 11, y versículo 46, y es justo después de la resurrección de Lázaro. Ha resucitado a un muerto, que llevaba no unos pocos instantes muerto, llevaba 4 días muerto, y se estaba descomponiendo ya. Y dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Pero se lo dicen para delatarlo, para incriminarlo. Parece increíble, ¿verdad? Hasta qué punto la ceguera y la dureza del corazón humano pueden ser tan fuertes como estamos viendo aquí. ¿Va a creer Jezabel? ¿Va a ablandarse Jezabel ante esto que Elías ha hecho, en lo cual ha quedado en evidencia que sus profetas de Asera no sirven para nada, ni Asera sirve para nada, que era la divinidad que ella estaba promoviendo? Capítulo 19 y versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, está haciendo un juramento aquí de que va a matar a Elías. El milagro del Monte Carmelo a esta gente solamente los endurece todavía más. Es lo que pasó con Faraón. ¿Vio señales Faraón? ¿Vio plagas Faraón? Sí. Cada una de esas plagas lo que traía en su corazón era cada vez más endurecimiento.
no un reconocimiento de Dios, no, un endurecimiento cada vez mayor. Y aquí vemos cómo la maldad se endurece y recrudece ante todos estos acontecimientos que aquí han ocurrido. Es lo que ocurrió también cuando Jesús resucitó. La Guardia Romana fue a informar a los sacerdotes. La Guardia Romana. O sea, los primeros testigos de la resurrección de Jesús no fueron las mujeres, ni fue Pedro, ni fue Juan, ni... Los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron los guardias romanos que estaban allí custodiando su tumba. O sea, eran gente neutral, porque podemos decir, claro, los discípulos, como eran de los suyos, pues ¿qué iban a decir? Pero aquí estamos ante gente neutral, que van a informar a los sacerdotes de lo que ha ocurrido. Y los sacerdotes, lejos de creer lo que los guardias le están contando, lo que hacen es sobornarlos para decirles, ir y decir que sus discípulos vinieron de noche y se llevaron el cuerpo. Es otra vez la ceguera, la dureza de corazón ante una señal patente que ha ocurrido, que es la resurrección de Jesús. Es lo que dice también en el Evangelio de San Juan. Aunque había hecho tantos milagros, no creían en él. Sí, por eso todo ese argumento de decir, no, yo si viera algo, entonces creería. Y aquí, ante esta amenaza de Jezabel, tenemos el desfallecimiento o el hundimiento de un hombre de Dios. El hombre que se ha enfrentado a Acab, el hombre que se ha enfrentado a 850 profetas, el hombre que ha sido capaz de tener toda esta fuerza y esta resolución, ante la palabra de esta mujer, se viene abajo y se hunde. Es el desfallecimiento de Elías. ¿Sabes lo que pasó aquí? Elías creyó en la palabra de Jezabel. Elías recibió, aceptó la palabra de Jezabel. Creyó la amenaza. Y como creyó en esa amenaza, en esa palabra, salió corriendo de Jezreel, que es donde había llegado Elías, que es donde estaba el palacio de Acab y de Jezabel, aunque la capital estaba en Samaria. Cuando escuchamos la voz del diablo, cuando creemos el mensaje que el diablo nos está mandando, nos vamos a hundir, nos vamos a venir abajo. Porque el mensaje del diablo es, o va a ser, tú no puedes, tú estás derrotado, tú estás vencido, tú has caído innumerables veces y vas a seguir cayendo, tú no tienes remedio, tú no tienes solución, tú no puedes ser salvo. Cuando creemos todas esas palabras, entonces nos hundimos, nos venimos abajo. Y eso es lo que le pasó aquí a Elías. Es por esto que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, que tengamos la armadura de Dios, la armadura espiritual, la coraza de fe para rechazar los dardos de fuego,
del enemigo. El enemigo nos manda dardos, nos manda flechas dirigidas a nuestro corazón. Si no nos protegemos, si creemos lo que él nos está diciendo, eso se va a clavar dentro de nosotros y nos va a herir mortalmente. Y eso es lo que le está ocurriendo aquí a Elías. Ha prestado oídos a la voz del enemigo. Y ahí es donde llega el momento del hundimiento, que lo tenemos allí en el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El desfallecimiento de un hombre de Dios. No es el único caso. Moisés en determinado momento le pidió a Dios la muerte. Igualmente, ¿cómo podré yo llevar a este pueblo tan numeroso? Y un pueblo además que estaba continuamente con altercados y con quejas y con murmuraciones. Y llega un momento que Moisés queda abrumado por la carga, hasta el punto de pedirle a Dios que lo quite de en medio. Job, un hombre que lo tenía todo y lo ha perdido todo. Y hay un determinado momento en el que está diciendo: es mejor no haber nacido. Jeremías, hay un momento determinado también, a causa de la persecución hostil que está sufriendo, que le pide también a Dios lo mismo. ¿Para qué nací? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? Aquí tenemos una cosa también muy importante, que incluso los hombres de Dios más fuertes que podamos pensar tienen su lado vulnerable y frágil como los demás, igual que los demás. Y aquí vemos a Elías en esa faceta de la fragilidad humana. Es la fragilidad del hombre fuerte. Y allí es donde se duerme. Versículo 5. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Sabes cómo llamo yo a este sueño de Elías? El sueño de la evasión. Hay un sueño de la evasión. Bueno, me duermo y a ver si cuando despierte resulta que toda esa pesadilla se ha terminado. Y que todo lo que yo creía que era real no era real. Y todo ha cambiado. Es el sueño de la evasión. El sueño de la evasión es el sueño que los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, tuvieron en Getsemaní, cuando entraron con Jesús en el huerto. Y dice el Evangelio que de tristeza se durmieron. Es otra vez el sueño de la evasión. Las horas que vienen van a ser muy duras, muy difíciles. Es mejor evadirse. Y una forma de evadirse, me duermo. Y no soy consciente de nada. Y a ver si cuando despierte, todo ha cambiado, ha mejorado. Pues Elías está aquí en este sueño de la evasión. Pero fíjate lo que dice a continuación. Versículo 5. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Un ángel enviado por Dios. Una vez dije que la palabra ángel significa literalmente mensajero. Mensajero, eso es lo que significa la palabra ángel.
Aquí Elías ha recibido la visita de un mensajero de parte de Dios, un mensajero celestial de parte de Dios, que le ha preparado una torta y le ha preparado una vasija de agua. Él, antes de este mensajero, había recibido la visita de otro mensajero, en el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, es la misma palabra. En un lado se ha traducido mensajero, humano, y en el otro ángel del cielo. Pero la palabra es la misma. Un mensajero diabólico le ha traído un mensaje diabólico, y aquí un mensajero de Dios le trae el ministerio de Dios. Aquí vemos una lección muy importante. Aunque Elías se ha hundido, aunque Elías se ha venido abajo, Dios no lo desecha, ni lo abandona, ni dice, bueno, como no has estado a la altura de las circunstancias, ahí te quedas, acabo contigo, se terminó tu carrera. No. El Señor viene para a su siervo cansado y hundido ministrarlo. Lo mismo que hace con nosotros. ¿Pasas por momentos de desánimo, de desaliento, de hundimiento, de cansancio? Yo sí, muchas veces. Pero también experimentamos ese ministerio del Señor para avivarnos y para levantarnos y para darnos nuevas fuerzas. Fíjate aquí un ángel que ministra a Elías, y en ese sentido se cumple lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1 y versículo 14. Dice, no son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esos son los ángeles. Espíritus ministradores enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación, para servicio de Elías. Para servicio nuestro. El Señor tiene sus instrumentos que manda para reconfortarnos. Y volviendo otra vez a la escena allí de Elías, versículo 6, estamos en el capítulo 19. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volvió a dormirse. Pero este ya no es un sueño de evasión. Este es un sueño de reparación. El sueño es reparador, ¿verdad? Claro. Por eso necesitamos dormir todos los días 7, 8 horas para reparar nuestro cuerpo y nuestra mente, todo nuestro sueño. El sueño es reparador. Hay un sueño de evasión y hay un sueño de reparación. Y este segundo sueño de Elías es el sueño de reparación, fruto de ese ministerio que ha venido a través del ángel. Dios sigue teniendo propósito con Elías, aunque Elías se ha venido abajo. Ahí tenemos cómo Dios persevera con nosotros y tiene misericordia de nosotros. Y con ese alimento y esa bebida va a caminar hasta Horeb, hasta allí donde Moisés recibió las tablas de la ley. Horeb es el origen. Horeb es el lugar donde todo comenzó en el sentido de
Israel como pueblo entrando en pacto con Dios. Es allí. Los orígenes están allí, las raíces de Israel están allí. Y es allí donde Elías va a ir para tener este encuentro de nuevo con aquello que es la raíz de Israel y tener este encuentro con Dios. Y allí es donde va a tener lugar esta escena en la cueva donde se ha metido Elías. En el versículo 9, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En otras palabras, Señor, aquí estoy, aquí he llegado. Parece que la causa está perdida, porque hay una apostasía de tu pueblo, han dejado tu pacto, tus altares los han derribado, han matado a espada a tus profetas, solamente quedo yo y estoy vivo. Parece que la causa está perdida, parece que Baal, después de todo, sigue dominando en todo el territorio. Aquí estoy, Señor. Ese es el sentido de la expresión de Elías. Es una confesión de finalización, de terminación. Señor, se ha acabado una etapa. He hecho lo que he podido, pero esta es la realidad. Aquí estoy. Y ahí es donde Dios le llama para que salga fuera y vea lo que está ocurriendo allí. Versículo 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y estas manifestaciones poderosas de viento, terremoto y fuego, que evidentemente están movidas por Dios, muestran que el Señor sigue siendo el mismo. Tiene el poder sobre todos los elementos naturales. No ha menguado, no ha mermado. Sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. La palabra que aquí se ha traducido como silbo, porque silbo es esto, ¿verdad? Eso es silbo, silbar. La palabra que aquí se ha traducido como silbo es la palabra voz. Voz. La palabra voz es una palabra audible, como el silbo también, pero es una palabra entendible. Y ahí, en ese silbo, en esa palabra, es donde está la presencia de Dios. Es decir, Dios mueve los elementos con su poder, pero su presencia está en esa voz, en esa palabra. Vamos a ir terminando ya, pero es lo que dice el Salmo 19. El Salmo 19 nos habla de dos libros. El libro de la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es el libro de la creación, habla sobre el poder, la sabiduría de Dios. Pero luego hay otro libro que es la palabra del Señor, que es la que nos cambia. Versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al soncillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El temor del Señor es puro, que alumbra los ojos. Es decir, en esa palabra es donde está
Dios mismo, su presencia, y eso es lo que nos transforma y lo que nos cambia. Y es lo que ese silbo entonces que Elías está escuchando, es esa voz de Dios. Y otra vez Dios le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le vuelve a dar la misma respuesta en el versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Las palabras son exactamente las mismas que antes, pero el espíritu que las mueve es totalmente diferente. Antes fueron una confesión de finalización, determinación. Señor, hasta aquí he llegado. Esto es lo que podía hacer y esto es lo que he hecho y todo ha terminado. Pero esta confesión que él ahora hace con estas mismas palabras no es una confesión de terminación, sino es una confesión de decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, dispuesto para lo que tú quieras. Y ahí es donde viene la encomienda que Dios le hace ahora a Elías. Versículo 15. Le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías, yo no he terminado contigo y tú no has terminado tu ministerio. No. Quedan cosas que vas a hacer y yo te voy a utilizar para ellas. Y fíjate los términos en los que Dios habla aquí. Ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Quién determina quién va a reinar en Siria? ¿El azar? ¿La suerte? ¿Los planes de los hombres? No, es Dios el que pone y quita reyes en Siria, una nación extranjera, una nación pagana totalmente, pero Dios tiene el control sobre los asuntos que están ocurriendo y que van a ocurrir allí. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Estos que parece que son eternos, que no hay quien los mueva, que no hay quien los quite, estos van a ser todos quitados, erradicados. Vas a ungir a Jehú, que va a ser el nuevo rey, va a fundar una nueva dinastía sobre Israel. Sí, soy yo el que sigo teniendo el control sobre Israel. No Baal, no Asera. Soy yo el que quito de en medio a todos estos y levanto a Jehú, porque yo soy soberano sobre Israel, como soy soberano también sobre Siria. Y tú que pensabas que eras el último, que contigo se acababa todo, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hay una continuidad del ministerio. El ministerio continúa adelante. Y fíjate lo que dice el versículo 18. Y yo haré, esta traducción no es la mejor. Literalmente tendría que ser, y yo he hecho, no haré en el futuro, yo he hecho, ya está hecho, que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, tú pensabas que eras tú el único que quedaba ya,
de los fieles a mí, pero no, yo he hecho que queden 7.000, o sea, un remanente fiel en medio de esta hora de oscuridad tan tremenda. Yo sigo teniendo un pueblo que me es fiel. Así que aquí tenemos la soberanía de Dios cuando Elías estaba pensando que todo había terminado. No, no ha terminado. Dios sigue en su trono, no está en retirada, no está en huida. Elías estaba en huida, pero Dios no estaba en huida. Dios sigue teniendo las riendas de todos los asuntos de aquí abajo. Lo dejamos aquí y la próxima clase, que no será la semana que viene es Semana Santa, no vamos a tener clase, será la siguiente. Entonces, vamos a terminar el primer libro de Reyes, lo vamos a estar leyendo, lo que queda ya de Reyes ya es muy poco, y luego vamos a empezar también a ir leyendo el segundo libro de Reyes. Así que el Señor os bendiga y hasta dentro de 2 semanas.